La regla de 3 es una aplicación aritmética de las proporcionalidades. La regla de 3 es una operación que consiste en encontrar uno de los términos cuando se conocen los otros tres términos. De esta manera, la regla de 3 puede ser simple o compuesta. La regla de 3 simple es cuando solamente intervienen dos magnitudes. En cambio, cuando intervienen más de dos magnitudes, la regla de 3 es una regla de 3 compuesta. La regla de 3 simple es simple directa o simple inversa. La regla de 3 simple es cuando las magnitudes entre ellas, si una aumenta, la otra también aumenta. Si una disminuye, la otra también disminuye. Por ejemplo, tenemos las magnitudes libros y precios. Estas son dos magnitudes que se van a comparar en la regla de 3 simple directa. Si un libro cuesta $7, entonces 2 libros va a costar $14. De esta manera miramos que son dos magnitudes directas. Por eso la regla se llama regla de 3 simple directa, porque al aumentar una magnitud aumenta la otra. En la regla de 3 simple inversa tenemos que las magnitudes son inversamente proporcionales. Es decir, al aumentar una magnitud la otra disminuye y al disminuir una magnitud la otra aumenta. Por ejemplo, se requiere terminar una obra y tenemos dos magnitudes. Vamos a determinar las dos magnitudes como hombres y horas. En la obra se requiere terminarla. Si trabajan dos hombres, la terminan en 10 horas. Pero si trabaja solamente un hombre, la va a terminar en 20 horas. Como puede ver, en este caso la magnitud es inversa. Porque si aumentamos el número de hombres a 4, el número de horas se va a disminuir a 5. Por eso miramos que las magnitudes son inversamente proporcionales. 4, 2, 1, 5, 10, 20. La magnitud se aumenta, la otra disminuye. La magnitud se aumenta, la otra disminuye. Aumenta el número de hombres, disminuye el número de horas. Aumenta el número de horas, disminuye el número de hombres. A esto le conocemos como regla de 3 simple inversa. En ambos casos de regla de 3, tanto simple como compuesta, y en la regla de 3 simple, tanto simple directa como simple inversa, tenemos dos partes del problema, lo que conocemos como supuesto, que es lo que nos propone el problema, es decir, los datos que nos arroja el problema, y la incógnita, que es la parte que no conocemos del problema y que vamos a encontrar. Vamos a proceder a aplicar las reglas de 3 simple y directa para este problema. Si 4 manzanas cuestan $8, ¿cuánto costarán 10 manzanas? Determinamos entonces el supuesto y la incógnita. Lo que nos propone el problema como supuesto son dos magnitudes, manzanas y costo. La primera parte del problema dice que tenemos 4 manzanas con un costo de $8. La segunda parte del problema es la incógnita.
cuánto costarán 10 manzanas. Entonces tenemos el número de manzanas, pero no conocemos su costo. Entonces aplicamos regla de 3 directa, hacemos la proporción 4 es a 10 como 8 es a x. Procedemos a hacer el producto de los extremos igual al producto de los medios. 4 por x nos da 4x igual a 10 por 8, 80. 80 entre 4 es igual a 20. Procedemos a comprobar para la proporción dada sustituyendo el valor de x, que es 20. Tenemos 4 es a 10 como 8 es a 20. Y haciendo el producto de los extremos igual al producto de los medios nos da 4 por 20, 80 igual a 10 por 8, 80. Y esto es verdadero. De tal forma que podemos decir que 10 manzanas costarán $20. Aplicando regla de 3 simple inversa. Para el siguiente caso, 4 trabajadores hacen una obra en 30 días. ¿En cuánto tiempo podrían hacer la misma obra 10 trabajadores? Tenemos las magnitudes que son trabajadores y número de días trabajados para la obra. El supuesto que nos presenta el problema es 4 para trabajadores y 30 para días. Es decir, 4 trabajadores hacen la obra en 30 días. La incógnita o pregunta es: ¿en cuánto tiempo podrían hacer la misma obra 10 trabajadores? Es decir, conocemos el número de trabajadores, pero no el número de días. Aplicamos las proporciones inversas, es decir, 10 es a 4 como 30 es a x. Entonces tenemos que 10x es igual a 4 por 30, que es 120. Es decir, x es igual a 120 entre 10. Entonces x es igual a 12. Ahora comprobamos el valor de x sustituyéndolo en la proporción 10 es a 4 como 30 es a 12. Hacemos el producto de los extremos igual al producto de los medios y 10 por 12 nos da 120 igual a 4 por 30, 120. Es decir, respondiendo al problema, tenemos que x es igual a 12. Es decir, que 10 trabajadores harán la obra en 12 días.